shalom, muy buenas tardes, Dios le bendiga a todos y que la paz del Eterno le guarde con poder y gloria. Le habla su hermano Junior Fermín, evangelista, maestro, por la misericordia del Eterno, y nos sentimos más que contentos en este día de que el Padre nos ha dado la oportunidad de hoy miércoles, como cada miércoles, estar aquí, al conjunto de tu hermano maestro Manuel Correa. Para nosotros es un placer y espero que todos ustedes sean de bendición en este programa que hoy tenemos para gloria y honra del Eterno. Hoy tenemos un tema muy poderoso, un tema que ha causado muchas lagunas en muchas personas, y es un tema que de antemano todo el que lo ha explicado le ha tratado de sacar el beneficio en cuanto a lo que es la conveniencia de la interpretación de la Escritura. Nosotros no tratamos nunca de tratar de darle una interpretación conforme a la creencia que nosotros tenemos, sino conforme a lo que está escrito, como dice el programa. Escrito está a la luz de la palabra. Y es necesario que este día usted conecte su Neshamah, conecte su Ruah, su espíritu, con lo que hoy tenemos de parte del Eterno. Así que hoy tenemos un tema que será de bendición. Comparta la transmisión. Si quiere, dé su par de estrellitas, ofréndele al reino. Como muchos de nosotros creemos que en el reino se siembra. Nuestro hermano Manuel Correa. Amén, amén. Muy buenas tardes. Shalom, shalom para todos. Que el Eterno Elohim de Israel nos bendiga. Agradecemos al Eterno y a esta plataforma digital por concedernos la oportunidad de poder compartir con ustedes una vez más los conceptos de la palabra, como dice el tema del programa. Escrito está, o en el Tanat dice, a la luz de la palabra. Es para mí un gran honor poder compartir con ustedes aquí al lado de mi hermano More Junior Fermín. Nos sentimos honrados. Esperamos que el tema de hoy sea de provecho espiritual, que su Neshamat, su hombre interior, sea edificado, sea aprovechando los conceptos que vamos a explicar. Esperamos no ser de tropiezo ni de choque para nadie, solamente queremos explicar la palabra como está escrito. Ese es el tema, el eslogan de nuestro programa. Escrito está, o en el Tanakh dice. El tema hoy que tenemos, como decía nuestro hermano Fermín, un tema especial, sembrando en el reino, pues todos formamos parte del reino, el reino del Eterno, el reino que fue manifestado a los hombres. Es el reino al cual nosotros formamos parte, el cual estamos en él, en el cual nos movemos a diario y procuramos con diligencia hacer la voluntad del dueño de este reino, conocido como Yahweh, Sebaot, o Hashem, o Jehová, o como usted quiera llamarlo, como en algunas otras religiones también lo llaman. Esperamos, como ya hemos dicho, que sea de provecho para todos lo que vamos a desarrollar en esta tarde. Nuestro hermano Fermín con nosotros. Amén. Tendremos dándole base bíblica para así leer el texto en el libro de Según Mateo, capítulo 13, verso 12 al versículo 15. Según Mateo, capítulo 13, verso 12 al versículo 15. Dicen así las escrituras: porque cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les he hablado por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. De manera que se cumple en ello la profecía de Isaías, que dijo: de oída oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y todo lo oído oyen pasadamente, y aún cerrando los ojos para que no vean, los ojos oigan y oyendo los oídos, y el corazón entiende y se conviertan y yo lo sane. Amén. Bendito sea su nombre, damos gracias al Eterno. Sí, conéctese, comparta, gracias, para que todo aquel que en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach pueda recibir esta palabra y que pueda conocer la parte de lo que es verdaderamente sembrando el reino con el programa Escrito está, a la luz de la palabra. Es importante entrar en materia rápidamente. ¿Por qué quiero entrar en materia rápidamente? Porque es necesario que antes de nosotros hablar de sembrador o de sembrando en el reino, que es el tema, nosotros podamos definir lo que es sembrar. En el pueblo de Israel, una de las cualidades de la que el pueblo de Israel tenía era que donde no había cómo sembrar, ellos tenían la capacidad
de sembrar. Estas eran gente, personas dotadas de conocer la tierra, y eran personas que antes de sembrar o de plantar alguna semilla se le hablaba por eso en parábola, porque eran personas que Jesús sabía que conocían todos los tipos de terreno, conocían los terrenos, conocían las tierras, conocían el barro, conocían los aires, los vientos, conocían todo lo que tenía que ver con la naturaleza, porque ellos conocían todas las señales que de una manera u otra le podían sacar beneficio. Por eso usted ve que hay un tiempo en que Jesús le dice, conocéis los tiempos y las edades, porque todo está relacionado con el tiempo, las edades. Habían personas allí que eran sembradores, que conocían la tierra, ¿verdad? De cómo nosotros hoy en día también debemos de conocer los diferentes tipos de tierra que somos nosotros, la fertilidad que tenemos, cómo podemos sembrar en un corazón o en una tierra que sea árida, donde es roscosa y que podamos sacar buenos frutos. Es interesante conocer que la palabra que nosotros siempre le damos el significado a la palabra hebrea será, es una palabra será que tiene que ver con alguien que siembra, que planta, alguien que tiene el conocimiento, la destreza de conocer el tiempo y conocer la tierra donde va a plantar. Nadie va a sembrar si no sabe que la tierra donde va a sembrar le puede dar buenos frutos. En un buen contexto llano, nosotros sabemos que cuando nosotros en un buen dominicano salimos a evangelizar, nosotros no podemos evangelizar si no sabemos que a donde vamos a sembrar la palabra pueden dar buenos frutos. Y es importante que el sembrador, primera instancia, tiene que conocer la tierra. Ningún sembrador va a sembrar o a plantar una semilla si antes no conoce la tierra. Y es importante que todo aquel que conoce la tierra sabe a dónde puede regar y a dónde puede plantar. Hay tierras que son tan fértiles que usted riega y no tiene que venir alguien a tapar la semilla, sino que inmediatamente usted suelta la semilla, esa semilla tiene contacto con la tierra, inmediatamente empieza a que esa simiente o ese esperma de la semilla empieza a saber de que esa tierra puede ser de que en todo el concepto de la palabra, aleluya, pueda dar el buen fruto. Y es importante, gloria al Eterno, aleluya, gloria al Señor. Nosotros conozcamos todos los tipos de tierra para que así nosotros podamos sembrar la semilla en el buen dominicano y podamos sacar los buenos frutos. Es necesario de que nosotros podamos, en el nombre poderoso de Jesús, hacer lo que hoy en día hacía el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel nunca sembraba una semilla si él antes no conocía todo lo que tiene que ver con la siembra. El sembrador tenía que conocer en primera instancia la siembra, era lo primero. Tenía que conocer la tierra y debía de conocer en segunda instancia el fruto que le podía dar. Por eso, cuando hablamos de sembrando en el reino, tenemos que conocer primero de qué siembra se está hablando. Segundo, de qué reino se está refiriendo el Mesías cuando decía, el reino se ha acercado a vosotros. Es necesario que entre nosotros podamos reconocer cuando se habla de tierra fértil y cuando se habla de una semilla fértil. Ahora vamos a entrar en materia en lo que es la parte de que cuando el sembrador pueda que conozca la tierra, pero no tenga la destreza para sembrar. Es importante reconocer que no todo el mundo tiene la capacidad de sembrar y hay otros que sí tienen la certeza, tienen el conocimiento, saben tratar la tierra. Es necesario que tú pases por aquí y entiendas que cuando tú entiendas sembrar en una buena tierra, tú sepas cuándo debes de sembrar. A su nombre sea la gloria. Es importante también reconocer que la palabra sembrar, el Eterno pudo decir que Él plantó en una tierra, un huerto ya formado. Hay personas que quizás puedan decir que dentro de ese conocimiento que tienen, puedan venir y plantar a donde ya hay una tierra
fomentada, donde hay una tierra trabajada. Son como personas que no hay que enseñarles mucho las cosas y que desde que le escuchan es probable de que ya esta persona tengan el Neshamat, tengan el Rúa y tengan la Binaj abierta. Son personas que son puertas, son portables. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas ya no tienes que darle mucha explicación, porque el Rúa hace rato ya interpretó. Y es necesario que estas personas puedan entender de que cuando el Ruach HaKodesh empieza a tratar con esta persona, es probable de que no haya que darle mucha explicación. Por eso hay personas que hoy en día tú no tienes que darle mucha explicación de la escritura y que tienen un discernimiento, una destreza que pueden interpretar cuando alguien te está hablando lo correcto o cuando alguien te está hablando algo incorrecto. Hay un solo Espíritu Santo y cuando tú empiezas a tratar con la persona que pueden decir lo que tú me estás diciendo es correcto, porque puedo sentirlo en el Rúa, de que lo que tú me estás hablando está dando buenos frutos. Tú no tienes que decir, no, yo doy fruto, porque inmediatamente la tierra, aleluya, que tú estás sembrando, es probable de que ese fruto se esté dando sin tú tener que echarle mucha agua. Nuestro hermano Manuel. Bien, muy buena explicación que da el More Junior Fermín sobre el término sembrar. Yo quiero enfocarme en lo que es el reino, porque el tema es sembrando en el reino. Yeshua dijo en determinadas ocasiones, muchas ocasiones en los evangelios, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está entre vosotros. El reino de los cielos está entre ustedes. Y la gente no entendía por cómo el reino de los cielos está entre nosotros. ¿Qué le estaba diciendo el Mashiach cuando hablaba? Decía que el reino de los cielos está entre nosotros. Le estaba diciendo a quienes escuchaban, ya ustedes pueden ser parte del reino. Porque fíjate cómo dice, el reino de los cielos. Es decir, que este reino estaba lejos. Muy lejos. Estaba distante, no había forma de alcanzarlo. Pero el Mashiach dice en público, el reino de los cielos está entre ustedes. Es decir, si ustedes quieren, pueden ser parte de este reino. ¿Qué representa el reino de los cielos? La palabra reino viene del hebreo malkuch, que significa poder real. Un poder que no es humano. La palabra poder en griego se le conoce como exousia. Cuando alguien delega una autoridad sobre ti. Amén. En un momento determinado. Pero me gusta en hebreo, la palabra poder en hebreo se pronuncia de esta manera, edra. Edra significa un brazo. ¿Qué es un brazo? Cuando alguien cae, ¿qué tú extiendes? Tú extiendes un brazo para sujetarlo. Amén. Cuando alguien tiene situaciones difíciles, ¿qué tú extiendes? A través del servicio que tú das, tú puedes sujetar, tú puedes ayudar, tú puedes restaurar. Cuando una persona está caída, ¿cómo tú lo restauras? El ministerio se representa a través de la mano del hombre, a través del brazo, a través de su mano. Es decir, el poder representa lo que es el ministerio. ¿Y qué es ministerio? Es servir. Servir. La gente habla de ministerio, muchos hablan de ministerio y quieren presentar al ministerio como que el ministerio es la vocación, es el accionar, es cuando se paran en un podio, hablan, rugen, oran por otro, diferentes cosas. O yo tengo tal ministerio. No, ministerio es servir. Claro. La palabra ministrar viene de servir. Cuando tú tienes ministerio, cuando tú sirves. Es decir, si tú formas parte del reino, tú portas en ti el poder. ¿Y qué es el poder? El poder es el edra. El edra es la forma de servir a otros. Es decir, cuando el Mashiach dice en público, el reino de los cielos está ante ustedes, está diciendo a quienes los escuchan, ustedes pueden accionar en favor del reino. Ustedes pueden servir en el reino. Ustedes pueden ser parte del reino. Es decir, si tú dices, yo soy parte del reino de Yahweh, y tú no sirves en favor de otro, tú no eres parte del reino. No. ¿Por qué? Porque si tú dices también que tú portas el poder del Eterno y tu poder, el que tú dices que está en ti, no funciona en accionar en favor de otro, tú no tienes poder. Porque se ha cambiado la connotación del término poder, se ha cambiado la connotación del término reino. Es decir, los que dicen que son parte del reino se creen que son superiores a otros. Los que dicen que forman parte del reino, porque el Mesías me escogió y yo soy parte del reino. Entonces, como yo soy parte del reino, yo soy superior a otros. Y vemos personas, nos encontramos con personas que se creen que viven un nivel de santidad, que son superiores a otros creyentes o son superiores a los que no son creyentes. Y se le olvida que lo que se ha puesto sobre ellos, el Mesías decirte que tú eres parte del reino, es para que lo que hay en ti pueda alcanzar a otros. ¿Qué hay en ti? Su poder, su edra.
Es decir, si tú eres parte del reino, como dice el Mesías, el reino de los cielos está entre ustedes. Es decir, ahora somos nosotros. Es a través de nosotros que el Eterno alcanza a aquellos que tienen dificultades. Ejemplo, si una persona está atado por un espíritu de alcoholismo, no necesita que tú le digas que es una borración. Amén. Si tú tienes poder, si tú eres parte del reino, tú tienes vocación de servicio, ¿qué tú haces? Tú ayudas a esa persona a salir del alcoholismo. Así. Sea orando, sea llevándolo a un centro de rehabilitación, sea dándole asistencia. Entonces tú demuestras que tú tienes el poder. Cuando el poder está en ti, entonces tú alcanzas a otras personas que tienen necesidades como las tuviste tú en algún momento. Entonces, si tú tienes el poder y no funcionas el favor de otro, el poder no está en ti. No. Tú no eres parte del reino. Porque cuando eres parte del reino, se nota en tu accionar. Vuelvo y reitero, el Mashiach dijo, el reino de los cielos está entre ustedes. Baruch Hashem. El poder está entre ustedes. El poder es un brazo. Pero si tu poder no está alcanzando a nadie, si tu poder tú lo estás usando para maltratar, para extorsionar, para oprimir, para sentirte por encima de otro, para hablar mal de otro, entonces el poder que hay en ti no es el poder del Eterno. No es el poder del reino. Porque el poder del reino fue diseñado exclusivamente para restaurar. Gloria, es una forma de servicio. El Padre dice, el reino de los cielos está entre ustedes. Entonces yo quiero que ahora ustedes formen parte de ese reino. Y si tú formas parte del reino, el Eterno pone en ti su poder, su edad. Entonces ese edad comienza a alcanzar a los que tienen problemas. Cuando tú encuentras una joven que está atada por la prostitución, tú no la criticas, tú oras por ella. Tú buscas cómo restaurarla. Cuando tú tienes una amistad que te ha sido atado por las drogas y tú tienes el poder del Eterno en ti, tú no criticas esa amistad tuya. Tú procuras cómo restaurarlo. Tú lo ayudas, le das asistencia, ora por él. El día que tiene necesidades, tú estás ahí para esa persona. Si hay que llevarlo al médico, si un vecino te necesita que no sea creyente, tú estás ahí dispuesto. Pero si un hermano de la congregación te necesita y tú dices, yo soy parte del reino, en mí está el poder del Eterno, entonces tú estás constantemente dispuesto a prestar servicio a aquellos que tienen la necesidad, porque tú se supone que estás sembrando en el reino. Porque el término, cuando hablamos de sembrar en el reino, no estamos hablando de sembrar en un reino terrenal. Estamos hablando de sembrar en el reino del Eterno, en el dueño del oro, de la plata. ¿Qué puede necesitar el rey de nosotros? Bueno. Nada. Él no necesita nada, pero ¿qué él quiere? Que lo que tú tienes, que tu accionar diario sea constantemente dirigido en favor de otro, para de esa manera tú demostrar que estás sembrando en el reino. Una parte interesante Baruch se encuentra en el libro de Santiago, el apóstol Santiago, el capítulo, aleluya, capítulo 1, verso como 23 o 26 por ahí. Dice lo siguiente: una de las partes místicas que le han dado a la siembra y al reino ha sido todo buscando el favor económico humano, Manuel. Sí. Y es lamentable que cuando usted va al contexto de cada interpretación de la Escritura, está lejos de la realidad. Y decir, no, tú tienes que, hey, varón, siembra para que reciba, siembra en el reino. Literalmente, para otro el sembrar es sembrar dinero. Y esto es lo que ha hecho que se dio una situación una vez con una persona muy famosa en las redes sociales, predicador, que por ética debemos de guardar el nombre, porque muchos han tratado de decir que ellos han sembrado en ministerio, cuando el ministerio, como tú decías ahorita, viene del hebreo agdog, que tiene que ver con alguien que se despoja, que no tiene que ver con él. Tú nunca puedes ser mayor que el que sirve. ¿Cuál es mayor? Dijo el ministro. El mayor es aquel que sirve a la mesa. Ese está diciendo, yo soy mayor y yo debo de servirle a ustedes, aunque yo soy el reino y estoy entre nosotros. Por lo tanto, nadie que haya dicho que haya sembrado en un supuesto ministerio le ha sembrado dinero. Por eso yo he dicho siempre, cuando usted vaya a ayudar un ministerio, nadie tiene ministerio. Oye, eso es otra parte. No que el ministerio mío, aquí nadie tiene ministerio. No es posible. Nadie tiene ministerio. Bíblicamente nadie tiene ministerio. Porque si usted tuviera ministerio, entonces usted trabajaría independientemente de lo que dijo Yeshua. Él trabaja para un reino. Y el reino es él. Y todo el que trabaja para él, trabaja para su institución.
Por eso él le entregó a uno para que multiplicaran. Y el que no multiplicó, él dijo claro lo que iba a pasar. Pero aquellos que multiplicaron, que le dio 2, a otro le dio 3, a otro le dio 4, a otro 5, dijo que cuando vino el dueño de la ganancia y preguntó, ¿qué a usted le va a decir? Pero es necesario que todo lo que se ha dicho de la palabra sembrar, todo el mundo lo ha tergiversado de la forma que le conviene, porque necesita lucrarse. Y usted diría, oh, ¿y cuál es el verdadero significado? El siguiente. Cuando usted va a la escritura, el proverbista dice lo siguiente: el malvado gana salario ilusorio, pero el que siembra en justicia tiene una verdadera recompensa. Aquel que siembra en justicia, ¿usted sabe lo que es sembrar en justicia? Por ejemplo, cuando agarraron a la mujer samaritana, vamos a ponerlo de la parte más drástica, a la mujer que sorprendieron en pecado, que se la llevaron a Yeshua en el acto de adulterio. ¿Usted cree que si alguien hubiese tenido la capacidad de ser justo, a sabienda de que el maestro estaba ahí y a quien se lo iban a llevar, el caso que no llevaron el hombre, solamente la mujer, fue para hacerlo, para tentarlo a él, pero injustamente buscando que esa mujer muriera? No es sembrar en el reino. Sin embargo, cuando usted va al proverbio, dice que sembrar es sembrar en justicia. Y lo que hoy en día estamos vendiendo es más injusticia que justicia. Fíjese que cuando hablamos de sembrar, no simplemente se está hablando de sembrar en una tierra donde usted no pueda recibir. Tú, el que siembra, está buscando recibir a cambio. ¿Por qué? Porque el que siembra la semilla está buscando que al cabo de 3 meses le dé su buenos frutos. Sí, claro. No injustamente. Porque cuando usted tiene, por ejemplo, Jonás, no sembró. Algo justo era que Jonás pasara por la calabacera y se sentara y recibiera la sombra cuando él no sembró. Pero estaba siendo injusto por un pueblo que necesitaba una palabra de reconciliación y que lo llevaran al pueblo como profeta a hacer techubá. No dando una profecía de que se pudiera cumplir y decir, no, yo soy el profeta, tiene que cumplirse la palabra. ¿A dónde está la injusticia? De que él quería de que el pueblo muriera completo. ¿Por qué? Por un ego de él. Entonces esa palabra que llevaba Jonás Manuel no era una palabra que iba a dar buenos frutos. No era una palabra de justicia. No era una palabra de justicia, porque el que siembra justicia va a recibir en justicia los buenos frutos. Amén, así es. Vemos ahí, la Biblia está llena de ejemplos de lo que es practicar, por ejemplo, de lo que es sembrar en el reino. Como dice el proverbista, el que siembra en el reino siembra en justicia. ¿Qué es ser justo? Es ser sadik. Un sadí es una persona que hace obra de justicia. Una persona que hace obra de justicia es alguien que te ayuda en el momento que precisamente tú lo necesitas. Amén. Siempre ponemos este ejemplo, que es uno de los más sencillos. Si usted tiene sed y yo le ofrezco un picapollo, no lo estoy bendiciendo. No estoy siendo justo, porque usted lo que necesita en el momento es agua. Agua. Y cuando yo soy justo, yo procuro que usted tenga lo que usted necesita en el momento específico. La misma Biblia establece que pedí no recibí porque pedí mal, para gastar en vuestros deleites. Porque la mayoría cree que el ser justo es cuando tú logras lo que tú necesitas. Exacto. Que sembrar en el reino, la gente, como decía tú, Fermín, está sembrando, queriendo sembrar, esperando, recibir, pero a su forma. El Padre está esperando que tú acciones en favor de otros. Gloria al Eterno. Ejemplo de eso, ahí encontramos a Abraham en el libro de Bereshit, Génesis, en el capítulo 18. Dice en la escritura que Abraham se sentaba a diario a la puerta de su tienda. ¿Qué buscaba Abraham todos los días caer la tarde en la puerta de su tienda? Presenta la historia bíblica que Abraham se sentaba ahí porque Abraham era un sadik. Y siempre se sentaba a esperar que pasaran los nómadas, personas con necesidades. Abraham estaba dispuesto. Vemos que aparecen 3 personajes que llegan a su casa y lo primero que Abraham hace es procurar que esas personas estén cómodas. Vengan, siéntese, acomódese para prepararle qué comer. Baruch Hashem.
Cuando tú procuras satisfacer las necesidades de otros, Gloria al Eterno. la práctica de la justicia es sembrar en el reino. Santo es el Tú Señor. dices que siembras en el reino, pero entonces no practicas la justicia. Gloria. Siembras en el reino, pero siempre estás buscando la destrucción. Fermín presentaba al profeta Jonás, un hombre que se le da una profecía para destruir un pueblo. Pero el Eterno lo que quería era que Nínive cambiara, que hiciera Teshuvá, que cambiara, pero el profeta quería que Nínive fuera destruida. Gloria. Como pasa con muchos. Vemos también a Lot, en el mismo libro de Génesis. Presenta que cuando los dos personajes descendieron a la ciudad de Sodoma, encontraron a Lot sentado a la puerta de la ciudad. Aleluya. ¿Y qué hace desde que llegan? Lo primero que hace, se pone al servicio de ellos. Mis señores, vengan, quédense en mi casa. Coman conmigo, acomódense. Una práctica que aprendió de su tío Abraham. ¿Por qué? Porque el ser sadí se transmite. Cuando tú haces obra de justicia, tú estás dispuesto constantemente a ver las necesidades de los demás. El hombre que es sadí no ve falta. Abraham lo demostró. El Eterno trató con Abraham y dijo, voy a destruir a Sodoma. Pero Abraham lo primero que le dice, espérate, destruirás al justo con el injusto. Bárbaro. Abraham procura con diligencia, Muy le fuerte. insiste al Eterno, no Gloria. destruyas. Y si hay 50, y si hay 40, y Ay, si hay padre. 30, y si hay 20. Es más, el Eterno le dice, mira, si hay 5 que son sadí, Yo no voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. bendito sea el nombre del Todopoderoso. ¿Qué pasa con nosotros? Gloria al Eterno. ¿Qué pasa con el pueblo que forma parte del reino? Que se le ha olvidado sembrar en el reino de la manera justa. Vemos entre nosotros personas que destruyen a otros, Santo. personas persiguiendo a otros. Hermanos que prefieren cuando un hermano se equivoca, en vez de restaurarlo, procuran sepultarlo. Oh, Padre. Escuchar esta frase que dice, el Señor me reveló que fulano iba a caer. Pero si el Padre te lo reveló fue para que orara por él. No para que lo vieras caer. No, que lo apercibiera, de que podía Era ser de que exactamente para podía que lo rebanar. restaures, para que lo ayudes. ¿Por qué insistió Abraham para que Sodoma no fuera destruida? ¿Por qué insistió Abraham? Gloria al Eterno. Y Abraham ni siquiera vivía en Sodoma. Oh, gloria a Dios. Pero ahí tiene que haber una práctica constante. ¿Por qué es esto? Sembrar en el reino. Gloria. Hay un beneficio en practicar esto, en sembrar en el reino. En hacer obra de justicia. Santo es tu En nombre. ver las necesidades que hay en el pueblo y fuera del pueblo para estar dispuesto a saciarlas. Gloria al Que la Eterno. iglesia es un centro de restauración. Que si hay alguien que cayó en adicción, la iglesia tiene la obligación moral, no de señalar, sino de restaurar al que cayó en adicción. Gloria. Si un hermano se equivocó, la iglesia tiene la obligación moral de seguir a ese hermano para restaurarlo. La iglesia tiene la obligación moral, si una familia peca, cae, de restaurarla. Porque esto es sembrar en el reino. Es cuando tú conoces la semilla que tienes en tus manos. Gloria al Señor. ¿Y dónde debes sembrarla? ¿Cómo debes accionar? Porque tú eres parte del reino. El poder está en ti. El poder está en mí. Nosotros somos el Edrat de Yahweh. El mundo está necesitando de personas que estén dispuestas a restaurar. Personas que estén dispuestas a sembrar en el reino. No a señalar, no a acusar, no a destruir. Este mundo está lleno de destructores. Necesitamos más personas que estén dispuestas a restaurar. De personas que estén dispuestas a sembrar en el reino. Los parámetros bíblicos están ahí. No encontramos al Mesías señalando a nadie. Bendito No sea encontramos a Yeshua diciéndole a nadie, tú eres malo. No. El Mesías lo que hacía era cuando encontraba a alguien con situaciones difíciles. ¿Qué quieres que te haga? tu- Gloria al Eterno. Evangelio según Juan, capítulo 5. Llega al pozo de Betesda, encuentra a este señor que tiene tantos años enfermo. Y lo primero que hace, le pregunta, ¿quieres ser sano? Ese hombre Sano. quería ser sano. Oh, gloria. Pero el Mesías quiere que el hombre exprese, que conozca quién está hablando con él. Señor, tengo tiempo aquí, no encuentro un misericordioso. Wow. Alguien que haga justicia. No conmigo. encuentro un justo que quiera sembrar en el reino y me tome y me lleve al agua cuando el agua se agita. Nunca llego a tiempo, Hashem. Nunca llego a tiempo. Y el Mesías no miró el pecado ni la condición de este hombre. Lo que le dijo fue, levántate.
toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Estás dispuesto tú a encontrar un hermano caído y sembrar en el reino y restaurarlo? ¿Estás dispuesto tú a si encuentras a alguien que se equivocó, en vez de criticarlo, sentenciarlo, a levantarle, a decirle: yo estoy aquí para ti, voy a ayunar contigo, voy a orar por ti, porque quiero que tú seas restaurado? A darle, por gloria a tu nombre, Hashem. Santo. A darle seguimiento a un hermano cuando un hermano se equivoca. Todos nosotros pasamos por situaciones difíciles. Todos pasamos por momentos de dificultad. Pero poco encontramos una mano amiga que está dispuesto. Alguien que tome y diga: el poder que hay en mí, el edad que hay en mí, es este brazo, te lo extiendo para que te levantes, para que puedas seguir caminando en el reino de Yahweh, para que puedas ser un instrumento. Gloria al Eterno. ¿Cuántas personas destruidas en estos caminos, quedados en el camino porque no encontraron a alguien que estuviera dispuesto a sembrar en el reino, ayudándole, extendiéndole la mano? Y decimos que nos parecemos a Yeshua. El hermano Fermín con nosotros. Wow. En una ocasión, según Juan capítulo 4, verso 36, el que cosecha y recibe salario porque recoge buenos frutos para vida eterna. Por el que siembra y el que cosecha se gozan juntos. Voy a hacer un paréntesis de lo que es sembrar en el reino. Cuando usted va al libro de los Hechos, el capítulo, creo que 15 me parece, hablando de Apolos y el apóstol Pablo, dice que Apolo sembró, pero quien da los frutos, ¿quién es? El Ruá. Hay momentos en el que hay uno que siembra y hay otro que cosecha. Pero ambos debemos de gozarnos. Esto es reino. Cuando le dicen los discípulos al Mashiach, le dicen: hay hombres que están predicando tu palabra. Y él le dice: tranquilo, que el que no es contra mí es conmigo. Amén. El reino está creciendo porque aparecen otros que se están sumando y están viendo las visiones de otros. Y en vez de criticar, mejor siembran y buscan cosechar. Hello. Cuando Juan habla de esto, que ambos se gozan porque el fruto que están recibiendo de la siembra que se han hecho, no es nada más porque Manuel fue y sembró. Es que si él sembró la semilla, yo tengo que ver en qué momento esa tierra necesita agua. Germinarla. Para que esa tierra empiece a germinar la semilla. Para que esa tierra, cuando la semilla caiga en tierra, dice Yeshua en el capítulo 12 según Juan, que la semilla debe de morir y caer en tierra para que luego dé fruto. Es necesario que esas semillas tengan que morir un día para que los frutos tengan que verse y puedan decir: yo agradezco a fulano porque en el momento que yo estaba caído, otros me perseguían, otros me criticaban, otros hablaban mal de mí, pero mientras yo estaba en el suelo, pasó lo mismo que pasó con Job. Venían semanas, venían días y habían personas que se reunían a la mesa, se reunían delante de él, vienen días y van días y decían: ¿qué fue lo que pasó con fulano? Fue que pecó, fue que mintió, está pasando un juicio. Pero mientras otros están buscando una tierra fértil a donde poder extender su estrada, su brazo, su poder, su reino, eso es expandir el reino. Porque cuando otro cae, yo me gozo. Cuando otro no cae, estoy triste porque está brillando. Ese no es el reino. Nosotros tenemos un concepto diferente de lo que es el reino. Estamos viendo tantas personas hablando de un reino muy contraproducente a lo que la Escritura dice. Dice Yeshua: el reino está entre vosotros. Si el reino está entre vosotros, la palabra dice que el verbo se hizo carne y el verbo era Hashem, era Elohim, y él habitó entre nosotros. Él era el principio, el verbo, y el verbo era con él y él era el verbo. Aleluya. Está diciendo que el reino es la misma palabra, la misma Torah, el mismo rey en carne. Pero estamos viendo personas manipulando la Escritura y tratando de manipularla a su conveniencia, cuando verdaderamente el reino está entre vosotros.
Y él lo dijo. Yo me voy, pero no lo dejaré huérfano. Yo estaré en vosotros. Cuando usted se pone a interpretar de que el reino está dentro de nosotros, surge la palabra que mucho le ha chocado. Ahora voy a darle una connotación hebrea a este tema. Porque por eso las interpretaciones hebreas no es que son malas. Son buenas porque hay que estudiarlas. Pero cuando usted habla de que yo habito en el Mesías y el Mesías habita en ti, es contraproducente, Manuel, que tú y yo portando un supuesto mismo Espíritu Santo, digo supuesto, porque muchos lo pueden interpretar como su forma le da a interpretar. Sí, pero yo conozco el Rúa que yo tengo dentro. Y es contraproducente que yo pueda dividir mis intereses porque tú me estás corrigiendo, me digas algo que va en contra de la palabra. Ese no es el reino. Pero hoy en día nosotros tenemos este tesoro, dijo el apóstol Pablo. En ese tesoro, ¿en qué? En ese vaso de barro. Oiga esto. Cuando el apóstol Pablo habla de tesoro, aleluya, en una tinaja de barro, aleluya, mientras había más tesoro en tinaja, más oro, le ponían más seguridad, más guardia. Y es contraproducente que cuando nosotros decimos, el reino está entre nosotros, pero usted sabe cuál es el reino. Es la misma palabra. Aleluya. Es el mismo Dabar del Padre, la misma Torah en nosotros. Ya Él no estará afuera. Y para colmo, cuando usted va a 1 Corintios capítulo 2 verso 6, dice que nosotros tenemos la mente del Masías. Nuestros pensamientos deben de ser sujetos a la voluntad, ¿quién? A Yeshua. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un tesoro tan poderoso, pero no conocemos cómo administrarlo. Por eso es que unos interpretadores, unos rabinos dicen que han viajado al huerto y han visto la riqueza que tiene el huerto. Pero no es porque han ido al huerto del Edén. Es que el huerto es toda delicia, es toda riqueza, es todo poder y está dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque el Mesías está en nosotros. Aleluya. Pero hemos negado con los hechos que estamos sembrando en tierra a donde nosotros no podemos cosechar. Bendito. Para que el Mesías pueda nacer en nosotros, nosotros tenemos que morir. Porque cuando usted se va a la Escritura, según Mateo capítulo 13, el sembrador sale a sembrar. Pero no todo el mundo está dispuesto que a usted le siembren una palabra que lo confronte y que le saque buenos frutos. No todo el mundo está dispuesto a recibir una palabra que la corrección sea para salvación y vida eterna y no para perdición y condenación. Pero si lo hablo de la forma en que está establecido, yo lo digo como lo dice un artista. Yo trato de más parecerme a ti y hacer lo que tú haces. Pero cuando más me parezco a ti es cuando menos me soportan. Yo trato de parecerme al Mesías y ser justo, ser sadik, ser serio en este camino, porque hay un solo Espíritu Santo. Y si yo trato de engañar a alguien, el Ruach Jacobés va a revelar por otras partes. No es que las piedras van a hablar, no, es que la visión se le va a ir. Y hay personas que pensando lamentablemente que el reino está caminando con ellos, están caminando distante. Y usted lo oye decir, no, porque Hashem es mi guía. No, porque Dios es mi guía. No, porque el Rúa es mi guía. Cabezón, si Él es tu guía, tú no caminarías contrario a lo que la Escritura dice. Gloria al Rey. Aleluya. Usted lo ve que hasta en la guagua lo tiene. No, Él es mi guía. Ten paz, que Dios es mi guía. Dios contigo. Ya es así. Dios contigo. ¿Dios con quién? ¿Con quién está Dios? ¿Con quién está Hashem? Tú piensas como que el creador se va a poner de mojiganga de una persona cacona, que aún cumpliendo la Escritura, viendo la Escritura, caminan torcidos. Ahí no hay reino. Ahí no se siembra. Por eso el Mesías dijo, ¿quién es mayor? Aquel que sirve. Nosotros no estamos dispuestos a servir. Para usted servirle a alguien
que usted se da cuenta que necesita, usted tiene que investigar tanto. ¿Para qué eso? ¿A quién es que se lo van a dar? Dime a ver, mándame foto. Para yo mandarte eso tienes que mandarme foto. Mire, quédese con su foto y todo lo que usted quiere hacer, que eso es suyo. Usted nunca ha sembrado en el reino. Usted va a saber qué es lo que es sembrar en el reino. Es que es contraproducente. La vida del Mesías, de Yeshua, todo su tiempo ministerial, por eso ya ministerial, su tiempo de servicio en la tierra. Mateo capítulo 20, versículo 28, si mal no recuerdo. Gloria al Eterno. El Mesías dice de manera clara: el Hijo del Hombre no ha venido a la tierra a buscar fama, no ha venido a que lo sirvan. El Hijo del Hombre ha venido a la tierra, capítulo 20, versículo 20, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Gloria al Eterno. Hacerse de acá, obra de justicia, porque no había quien pagara el precio. Nadie en esta tierra podía pagar el precio porque nadie venía del linaje directo del Eterno. Amén. Adán vino y perdió. Tenía que venir el póster Adán, dice el apóstol Rasaúl. El póster Adán tenía que venir y entregarse en sacrificio vivo. Pero aparte del sacrificio vivo, no es solamente su muerte en el madero. Es más que eso, es un pasar por esta tierra que marcó la historia. Gloria al Eterno. Un hombre que no podía pasar por donde había necesidades, que se detenía. Llega a Samaria, Evangelio según Mateo. Está en los evangelios. Y encuentra a esta mujer, llega esta mujer al pozo de Jacob. Y hay problemas entre ellos, pero este hombre tiene un proyecto de servicio. Ese proyecto de servicio es salvar, es restaurar. Gloria. Y se detiene a ejecutar ese proyecto. La mujer samaritana desde el principio lo rechaza, pero tú eres judío. Hey. Los judíos y los samaritanos no se tratan, pero él insistió. Gloria al Eterno. Como decía el More Fermín, para hacer alguna obrita ahora hay que dar muchísimas informaciones. Sí. La gente se está muriendo al lado de nosotros. Hay gente enferma en la iglesia, gente enferma afuera. Esto es terrible. Tanta gente con carencia de salud en las congregaciones. Muchas. ¿Qué pasa? Y nadie se detiene a preguntar, a ver, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Dónde están los errores? Porque todo lo vemos como bueno. Nos han puesto una venda en los ojos, que todo lo que se dice desde el podio es bueno, aunque no esté en la escritura. Y no vemos las necesidades de los que están cerca nuestro. La Biblia habla, eso es lo que presenta el Mesías. Él vino a servir. Él no vino a que lo sirvan. Pero vemos tantas cosas ahora en los que forman parte del reino. Aleluya. Tanta gente dándole mal uso al poder que ha sido delegado sobre ellos. Tantas personas que tienen capacidades, condiciones para restaurar, para dar vida, para transmitir, pero están cerrados porque creen que lo que se le dio es solamente de ellos. Lo que el Padre puso en ti y en mí es para alcanzar a otros, no es para ti. Vuelvo y reitero, dice la Escritura, pedí y no recibí porque pedí mal. Pedí para gastar en vuestro deleite. Señor, yo necesito. Pero estás mirando a los que necesitan cerca tuyo. ¿Cuántas personas alrededor tuyo están muriendo de hambre? ¿Cuántas personas en la iglesia, a veces con los zapatos rotos? Gloria. Hermanos que a veces perdieron su empleo y tienen una semana que en su casa no se pone un caldero, pero nadie se da cuenta. A veces vecinos de las congregaciones que no entran a la iglesia porque el evangélico ni siquiera los saluda, porque son tan santos que ni siquiera se detienen a conversar con sus vecinos. A veces hay muertos cerca de la congregación. Gloria. Fallecen personas, la iglesia da culto igualito. No y somos justos. Parte del reino. No son justos. Pero la Biblia establece que si el reino de los cielos está entre ustedes, es para practicar lo que está en el reino. Gloria al Eterno. ¿Qué es el reino de los cielos? Evangelio según Mateo capítulo 25.
nos iríamos al versículo 40. Pero me gusta desde el versículo 31 donde dice: y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones, y los apartará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Colocará las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Wow. Está hablando de todas las naciones van a ser juzgadas delante del gran trono de Dios. Gloria. El Hijo del Hombre vendrá y las naciones. Pero hay unos detalles. En el versículo 40 cita este mismo capítulo. De manera textual dice: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Wow. El Mesías comienza a hablar en este versículo. Comienza a decirle a las naciones que él llama: tuve hambre y me diste de comer. Estuve desnudo y me vestiste. Estuve enfermo y me fuiste a visitar. Estuve descalzo y me casaste en la cárcel y me fuiste a ver. Por lo tanto, vení bendito de mi Padre. La pregunta del $1.000.000 es: ¿estamos nosotros cumpliendo con este mandato? Bueno. ¿Estamos nosotros haciendo las obras de justicia que manda la Escritura? ¿Estamos nosotros deteniéndonos a ver quién tiene hambre, quién está descalzo, quién está en la cárcel, quién está en los hospitales? Y no estamos hablando de ir a los hospitales a regar tratados, ni de ir a las cárceles a regar tratados. Estamos hablando de que si tú conoces a alguien que necesita un abogado y la iglesia tiene la condición, puede pagárselo. Gloria. Estamos hablando de que si alguien, un vecino, tiene una incapacidad, la iglesia puede decir: de lo que entra de diezmo, de lo que entra aquí, vamos a ayudar a ese vecino. Si un vecino tiene un niño enfermo, la iglesia se percata y dice: venimos a orar, pero también díganos si hay una receta que hay que comprar. Claro. Están dispuestos a obrar, porque eso es lo que dice el Mesías: yo tuve hambre, pero Señor, ¿cuándo tú tuviste hambre? Cuando lo hiciste con uno de esos que están ahí. Y no está diciendo de cristianos, te está diciendo de uno de esos pequeñitos. Gloria. Porque el Mesías hay que verlo en todos. Yo tengo que ver al Mesías en los adictos, en los alcohólicos, en los jóvenes que están desviados, en las jóvenes, en los homosexuales. Yo tengo que ver al Mesías ahí para poder accionar en favor de la humanidad. Porque yo soy parte del reino. Yo tengo el poder de Yahweh. Y su poder es un brazo que alcanza a todos los que tienen necesidad. Gloria. Pero hay otro detalle muy que no se puede pasar por alto. Dice más abajo: tuve hambre y no me diste de comer. Estuve desnudo y no me vestiste. Estuve descalzo y no me calzaste. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos cumpliendo la primera parte de estos versículos o estamos en la segunda? Estamos viendo al Mesías descalzo y no lo estamos vistiendo. Estamos viendo a Yeshua con necesidades, con hambre, y no estamos prestando atención a sus necesidades. Y dice que el cumplir esto, el hacer esto, es cumplir la Torá. Y el cumplir la Torá te garantiza la entrada al reino. Gloria al Señor. Y dice que el que no hace esto, versículo 46, entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hiciste a mí. Versículo 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Es la Escritura que lo establece, no lo dice Manuel Correa. Gloria. Si tú no estás dispuesto a obrar de manera espiritual y de manera física, de manera económica, en todo lo que el otro necesite, que esté a tu alcance, tú eres parte del reino. Y lo lindo del caso es, Manuel, aleluya, ¿por qué Santiago utiliza ese mismo verso y lo interpreta ya en el capítulo 1 de Santiago? Por las razones de que hoy en día se está viviendo más en el miticismo religioso. Cuando digo religioso, no estoy hablando de ninguna denominación, no, de ninguna creencia. Estoy hablando de no cumplir la Escritura y hacerse religioso. Por eso, cuando usted va al libro de Santiago, uno de los complementos más exactos de cumplir en el reino es lo siguiente:
Porque dice Santiago capítulo 1, verso 25, mas el que mira atentamente la perfecta Torá o la perfecta palabra de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de las obras. De las obras. Oiga bien, sino que engaña su corazón, la religión tal es vana. Escuche bien, si usted no cumple con lo que está diciendo el Masías, todo lo que usted dice Es vano. de la boca y lo que supuestamente usted predica, y que predique el siempre y que predique el reino, es vano. Escuche eso, la religión pura, oiga bien, la religión pura, sin mácula, delante de Hashem o de Elohim o de Dios, el Padre, es esta. ¿Cuál? Escuche bien, grábese esto bien. Santiago capítulo 1, verso 27. Grábeselo bien. Aleluya. La religión pura, sin mancha delante de Dios o del Eterno el Padre, es esta. Visitar a los huérfanos. Eso es hacer obra de sedacá. Eso es sembrar en el reino. Eso es expandir el reino. Y a las viudas en sus tribulaciones. Y guárdese sin mancha del mundo. ¿Por qué? Porque el reino está dentro de nosotros. Voy a compartir esta palabra que también dice mi hermano Manuel Correa. Aleluya. Yo la digo también en mis oraciones. Permíteme el día de hoy cumplir la petición de alguien, la necesidad de alguien. Pero yo le digo la verdad, sinceramente. Gracias. Yo no tengo dinero. Yo no tengo que dar. Pero el Eterno se la sabe toda. Amén, así es. Como yo quiero sembrar en una tierra fértil que dé su fruto, yo le digo al Señor, permíteme que hoy alguien que necesite un medicamento, alguien que necesite comer, que necesite una compra, alguien que necesite el pasaje que no tiene, alguien que necesite ir a la clínica porque tiene que hacerse un análisis y no tiene el dinero. Yo oro al Padre para que el Padre me lo supla a mí. Pero si el Padre me suple a mí, que soy el mismo reino, Él me está diciendo, te voy a suplir, voy a sembrar en ti para que tú des los buenos frutos y haga la obra de sedacá. Aleluya. No negociar con esto, porque ahora la gente tiene instituciones que primeramente empezaron haciendo dije ayuda, yendo a las cárceles, visitando al orfanato, visitando los asilos. Y óigame, hay gente que quieren apoyarse en esa coyuntura, porque las posibilidades de otros la quieren tomar para lucrarse. Yo no hago política. Aleluya. Yo no hago política. Pero si aparece un político que quiere sembrar aquí, yo no le cierro la puerta, porque yo sé que hay mucha gente que tiene necesidad. Y lo que yo pueda recibir, yo sé el canal. Porque yo le puedo hacer la pregunta del $1.000.000. José hacía política. José hacía política. Pero estaba en palacio. Pero estaba en palacio. Un palacio de faraón político, rey. ¿Qué hizo faraón? Utilizar a este niño que tenía el reino dentro de él, la manera de multiplicar, los códigos divinos. Tenía el huerto dentro de él. Pero tú me estás diciendo a mí, José, que van a venir 7 años de hambruna y que tú es el que tiene el código genético divino. Tú tienes el código de multiplicación y yo te voy a mover a ti de ahí. No. Tú eres el único que puede multiplicar esa semilla. Y cuando alguien ve que en ti se multiplican los panes y los peces, que en ti se multiplica la palabra, que alguien va y toca a tu puerta y encuentra un alfolí en tu casa. No tengo cómo echar gas en mi casa porque se acabó. No tengo cómo cocinar una libra de arroz en mi casa porque no hay. No tengo dinero porque mis niñas no tienen leche, no tienen pamper. Y alguien dice, me voy a despojar. Sama llaman su cuta yaná.
Aleluya. Este es el reino del Padre en nosotros. Hacer lo que tú quieres que hagan contigo para que se cumpla la palabra. No es que tú siembres en mí, yo vestí bonito, vestí caro, andar en un buen maquinón, en un carro. Vender una imagen que no cumplo. Aleluya. Vamos a tener identidad en el reino. Esto es sembrar en el reino. Yeshua no quiso montarse en el carruaje. Vino en un pollino. ¿Era malo? No. Lo que pasa es que él tenía que enseñarle a aquellos que estaban mofándose de que tenían poder económico. Pero era rico en abundancia. Pero la riqueza no controló su mente. Aleluya. Hoy en día tenemos personas, pastores corrompidos, pastoras corrompidos, líderes corrompidos, evangelistas corrompidos, maestros corrompidos. Todo lo que ven es ganancia deshonesta. Entonces yo digo, ¿cuál es el reino que estamos predicando? Si tú a tu vecino no le puedes ayudar, pero a otro le quieres hacer obra desde acá, ayuda primero el que está a tu lado. Aleluya. Y luego ayuda a aquel que está afuera. Porque ya óigame, estamos cansados de ver tanta hipocresía, tanto engaño, tanta mentira de un supuesto reino que nunca ha sido el reino del Mesías. Gloria a Hashem. Esto es algo que si la iglesia, los que forman parte del reino, están dispuestos a cambiar la mentalidad, el accionar, los parámetros que el Padre quiere de nosotros están en su escritura. Están escritos. Como dice el programa en el Tanakh, dice, escrito está, dijo Yeshua. ¿Tú quieres vivir como el reino te manda? Ve a las escrituras. No podemos vivir por lo que otro dice o por lo que otro hace. Debemos vivir, regirnos por lo que está escrito. El apóstol Rashaul dijo, imitadores de mí como yo de Yeshua. Gloria al Señor. ¿Quieres vivir de acuerdo al reino? Imita la vida del Mesías. Imita su accionar. No hacía cesión de personas. No andaba buscando beneficio propio. Gloria. Ahora no encontramos mensajes en las redes. Esto es penoso. Muy penoso. Predicadores que lo único que suben a la red es la hora en la que están ministrando, en la que están orando por la gente. Santo. Y cuando alguien siente el rúa y haya una manifestación, grábame eso, tírame foto, orando por la gente, poniendo mano. Gloria. Y grábame aquí, grábame allí, para venderse como si fueran una mercancía. Son mercaderes. Pero el poder, Yahweh. Amén. La esencia, por eso digo, como dijo Fermín ahorita, que dice la escritura, he puesto este tesoro en vasijas de barro para que la gloria y la excelencia sean solo de él. Gloria al Eterno. Única y exclusivamente. Es el rey que tiene que verte haciendo la sedacá. No son los hombres, porque los hombres no te van a pagar. Quien paga y paga bien es el rey. Él es el dueño del reino. Y si el reino está en ti, si tú estás dispuesto a sembrar en el reino, siembras en lo secreto, como dice la escritura. Lo que tú haces en secreto te lo recompensa en público. Amén. Pero ahora lo que se busca es ser visto. Es raro tuve un mensaje. Son muy pocos los que están subiendo lo que hablan en el mensaje. Solamente suben a las redes lo que están haciendo cuando están orando, cuando están ministrando. Cuando la gente cae, aprovechando lo que el otro siente. Para manifestarlo, para buscar cámara. Por lo que quieren es que lo inviten para que le estén dando ofrenda. Ay, Dios mío. Dan pena. Lo dijo ya. Dan pena. Lo que andan buscando es eso, es ser visto en las redes. Pero se le importa, la gente se muere al lado de ellos. No puede haber muerte al lado de nosotros. No puede haber muerte cerca nuestro. Hay que revisar qué está pasando en la iglesia, que hay tanta gente enferma. Padre amado. Dice la escritura, Yeshua dijo, pedí, no recibí, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Yeshua no oraba por él. Y le voy a dar el secreto que me lo dio Hashem a mí para su gloria. Deja de orar por ti. Deja de orar por ti. Comienza a orar por las necesidades de otros para que vea la mano de Dios obrando en tu vida. Amén. Para que veas su poder obrando en tu neshama.
para que tu Neshama sea rejuvenecido, fortalecido y Gloria. puedas ejecutar las cosas como Bendito manda sea la su Escritura. Deja de pedir por ti, deja de decirle al Padre, necesito. Señor, úsame. No, tú eres predicador, dile al Padre que use a los que predican. Tú eres maestro, dile al Padre que use a los que enseñan. Tú eres cantante, dile al Padre que use a los que cantan. Tú oras por los enfermos, dile, Señor, comienza a usar a los que oran por los enfermos. Amén. Sana las vidas. Si el Padre puso en ti ese toque de orar por los enfermos para que sean sanados, tienen que dolerte. Claro. Tiene que dolerte la gente, no para que te vean, no. No es que voy a orar para que me vean que yo tengo, no. Es que lo que tú tienes no es tuyo. Padre, El gracias. poder y la gloria son de Él. Amén. Exclusivamente de Él. De Él. Bendito sea su nombre. Y con esto cerramos. Escrito está. Evangelio según Mateo capítulo 25, versículo 31 al 46. Tuve hambre y no me diste. Pero a los que son de Él le dijo, tuve hambre y me diste. Señor, no te dimos nada, pero se lo diste a aquellos que están aquí en esta tierra que tenían necesidades. ¿Quieres sembrar en el reino? Comienza a mirar las necesidades de otros y el Padre mirará la tuya. Amén. Baruch Hashem Adonai. Padre Santo. Gracias, Hashem. Gracias, Padre Eterno. Aleluya. Verdaderamente, este es Aleluya. el reino. Sembrar en el reino es este. ¿Usted sabe qué pasó? Que todo aquel que conocía la parábola que el Mesías le interpretó, conocía los códigos secretos. Si usted conoce los códigos que están ahí escritos, Aleluya. empiece a darle el significado original. No lo haga por usted. No haga nada para usted ser visto. Hágalo para que el Ruach HaKodesh glorifique su nombre. Su hermano Junior Fermín, por la misericordia, maestro evangelista, este día se despide de ustedes. Escrito está a la luz de la palabra. Comparta la transmisión para que esta transmisión le pueda llegar a otro, para gloria y honra del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Que el Eterno bendiga a todas las personas que nos apoyaron. Mi esposa, la esposa de Fermín, nuestro Amén. Moré, Carlos Filpo, Los que se Camorá, Juana conectaron. Mota, todos los hermanos que se conectaron, la pastora Lerami y todo su equipo allá en Padre, Europa, gracias. los hermanos en Olimpia. Estados Unidos, todos esos hermanos que siempre Olimpia, están ahí Gabriel. pendientes. Comparta el Zaira, mensaje Gregory, para que otros también sean Yomaira edificados. Morel, sí. Recuerden que Bendecimos no la vida de decimos Jacqueline nada en también. contra de nadie, no estamos en contra de nadie. Solamente queremos que la gente reciba lo La que enseñanza. escrito Amén. está. Que el Eterno bendiga a todos los que se conectaron. Shalom, shalom. Comparta esto con todo aquel que usted crea que necesita esta palabra y nos gozamos en el Señor. Su hermano Manuel Correa y su hermano Junior Fermín Evangelista, por la misericordia del Eterno, se despide. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Ubrajó, Lailacto.